Última mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Vamos a hablar hoy día de inteligencia artificial. Sí, otra vez, porque está muy candente una faceta que, por una parte, de alguna manera advierte que puede ser una hecatombe lo que provoque la inteligencia artificial. Por otra parte, hay toda una cantidad de cosas que se están haciendo ayudadas por la inteligencia artificial y que están funcionando muy bien. Y entre medio hay una situación muy importante que es cómo se aprende, cómo esto entra a ser parte de nuestra vida rutinaria. Y vamos a conversar con Sebastián Espinosa. Él es CEO y fundador de una empresa que se llama Skillnest, que tiene que ver ahora, estás abordando todos estos problemas de cómo capacitar a la gente en inteligencia artificial. Así es, sí. Y bueno, nada, muchas gracias por la invitación. Cuesta mucho hacer que personas que ya no son cabros chicos, digamos, son como yo, viejos, aprendan un nuevo sistema cuando toda su vida básicamente ha sido analógica, y eso lo que tiene la recurrencia permanente a un sistema es que te da seguridad. Tú sabes cómo las cosas funcionan porque los has hecho siempre, pero a ti te meten una variable pequeñita que te desarticula todo eso. ¿Y cómo responde el adulto mayor a eso? Claro, o sea, yo te diría que sí es un desafío, ¿ya? Porque es verdad que nosotros como seres humanos, o sea, tenemos la habilidad de aprender lo que sea, pero nos vamos como acostumbrando a cierto aprendizaje estándar. Es más cómodo, obviamente, hacer lo mismo o replicar las cosas día tras día. Entonces, cuando ya cumplimos 40, 50, 60, se nos vuelve más complejo cambiar. Ahora, no quiere decir que no se pueda hacer, pero hay que mentalizarse y forzarse un poquito para esto que se llama el aprender a aprender, el abrirse mentalmente para recibir nuevo conocimiento. Fíjate que yo hace mucho tiempo me contaron una anécdota que yo pregunté y me contestaron, y la conté también aquí, así que mucha gente quizás ya se acuerda, pero hicieron una encuesta en un banco, no voy a nombrar el banco, pero hicieron una encuesta en un banco para ver cuántas personas usaban la nueva aplicación del banco, para hacer todos sus trámites bancarios. Y se dieron cuenta que un porcentaje muy alto de adultos mayores del banco no usaba la aplicación. Entonces, ¿cuál fue el razonamiento? Deben tener problemas para entender cómo funciona, etcétera. E hicieron entonces una encuesta más chica e invitaron a muchas de las personas que habían respondido de esto. Y la respuesta de ellos fue: no, yo no tengo ningún problema en saber, además sé, pero yo voy al banco y no uso la tarjeta porque esa es mi forma de conversar con gente. Tengo amigos que llegan y nos juntamos en las colas. Era un combate contra la soledad. Sí, claro, es un espacio relacional también. Exacto. De relacionar. Que es bien impresionante que te llegues a esa deducción por la vía de gente que te dice: mira, nosotros después de cierta edad tenemos que buscar con quién conversar porque nadie quiere conversar con nosotros. Exacto. Bueno, ya estábamos hablando de otro problema, pero la soledad de la tercera edad y todo, pero sí, o sea, ya hay cosas que, en este caso, la inteligencia artificial nos va a forzar a ser distintos, porque si no, probablemente yo voy a ser menos eficiente, menos efectivo que otro, pero en ese proceso, el proceso ya es difícil. O sea, el proceso de cambio, no solo ahora, sino que desde siempre, es difícil. Cambiar la habilidad del ser humano para cambiar, como te decía, lo puede hacer, pero hay que empujarlo, ¿cierto? No es fácil. En este ejemplo que tú decías ahí, entender realmente cuáles son esos dolores de esas personas para realmente hacer un cambio efectivo es crítico. Ahora, si tuviéramos que compararlo, Sebastián, con otras tecnologías que fueron modernizando nuestra acción. En un momento dado funcionábamos básicamente a caballo, primero a pata, después a caballo, después se creó el automóvil.
salió el avión de pasajeros y de comerciales para llevarte de un lado a otro, en fin, todo eso nosotros lo adoptamos como usuarios, Sí, somos usuarios de eso. Ya, pero resulta que la inteligencia artificial, tú tienes que interactuar con ella. sí. ¿Y qué tan diferente es un cambio o un salto tecnológico dentro del mundo digital a dentro del mundo analógico? Claro, o sea, primero, de los cambios que tú decías, son todos cambios súper como relevantes y que hicieron un cambio social muy fuerte. La diferencia también hoy día con este es que es más acelerado. O sea, como que los cambios se van juntando y exponencialmente hay una curva exponencial de cambio que hace que cada cambio nuevo es más potente y más acelerado. Entonces, eso ya es un desafío. Lo que antes, no sé, pues te doy 3 años para cambiar y hoy día estamos hablando de 6 meses, 1 año para mantenerse al día, ¿ya? Ahora, de eso que tú decías, en verdad yo veo que los cambios digitales también la mayoría de la gente lo ocupa como usuario, ¿ya? O sea, Internet, cuando llegó Internet, usuario de buscar cosas o de salir en las aplicaciones y me pongo a ocupar Instagram como loco y las redes Claro. sociales y consumo, ¿ya? Y ahora con la inteligencia artificial es un poco lo mismo, es lo que hay que cambiar, de que uno solo puede ser como usuario receptor. O sea, que van a empezar a salir, y te digo, este es como el año y el próximo año, miles de aplicaciones de inteligencia artificial que uno va a recibir. O sea, le va a preguntar algo a alguna gente y te van a dar la información como lista, masticada. Pero la idea, y de nosotros también, y de muchos, y debe ser de Chile, es que nos forcemos no solo a consumir, sino que a producir, ¿no es cierto? A pensar en cómo generar inteligencia artificial para producir y para realmente ser nosotros más efectivos y eficientes en lo que nosotros queremos hacer. Ahora, hay un punto que también es súper elemental en todo cambio tecnológico, que cuando tú quieres introducirlo y necesitas, bueno, que se haga parte de la sociedad, tú tienes que tener gente que sea capaz de explicarlo y enseñarlo. Sí, Porque, claro, tú puedes tener una súper tecnología, pero si es que no tienes gente que es capaz de, en todas partes del mundo, de enseñarte cómo funciona, después se produce un corre ve y dile entre la gente. Pero sí. primero tienes que tener una situación formal de, a ver, no es obvio la No. tecnología, no es una cosa que tú agarras y dices, ah, pero si esto es súper papaya, No. yo lo voy a aprender. No. ¿Cómo se produce ese salto desde la tecnología que nace a cómo se disemina, cómo se educa a la gente en eso? Claro, o sea, a ver, en nuestro caso, claro, nosotros tenemos todo un proceso y cómo se debe hacer de formar a formadores, pero claramente y desde un principio ese fue un reto, porque en Chile no teníamos suficientes profesionales que pudiesen enseñar. Y no quiero hablar mal de ninguna casa de estudios, digamos, pero de los que se graduaban tampoco estaban listos para enseñar, se graduaban de carreras de técnicas Tecnología, avanzadas. ya. Entonces, lo primero, sí, es formar al formador y hacer cosas como escalables en cuanto a formación de formadores. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahora también? Y lo que nos va a permitir escalar mucho más es que la misma inteligencia artificial te va a poder enseñar de manera más personalizada y mejor que cualquier humano, ¿ya? Y eso lo estamos empezando a testear. Mira, Ya, pero esto que tú estás diciendo, que sí, suena como, oye, te estás metiendo en el ambiente de lo que nosotros creíamos que era estrictamente humano. humano. Claro. Y Sí, eso me recuerda a una serie de científicos tequis hace poquito rato que plantearon una cosa tajante. Yo lo he dicho aquí, lo conté, dijeron, hay que parar la inteligencia artificial ya, ahora, porque si no se viene el desmadre de la civilización completa. sí. ¿Qué tanto hay detractores dentro del mundo tequi para Sí. esto? O sea, dentro del mundo tequi los hay, y yo creo que esos riesgos existen, ¿ya? Pero es probablemente un porcentaje súper bajo, ¿ya? Y como con todo cambio, vamos a tener que aprovechar todas las bondades y cosas positivas que tiene este cambio y reforzarlas, aumentarlas, potenciarlas, y los riesgos vamos a tener que mitigarlos como sea, ¿ya?
Ahora, hay una carrera que no es ya es carrera armamentística, sino que carrera de IA, media incontrolable, sabemos, especialmente entre Estados Unidos y China, que lo hace medio inviable ese control. ¿Ya? Entonces, creo que es una carrera entre los que están forzando por hacer algo cada vez más rápido y muy difícil de evitar que eso lo hagan más lento, y todo lo que es los que están empujando por hacer esto de manera ética, de crear una gobernanza, ya sea a nivel país, empresa, país o mundial. Entonces, es una pelea constante. Ahora, las bondades de la IA son, yo diría, claramente muchísimas más que los riesgos. O sea, nos va a permitir desde descubrir nuevas curas para enfermedades, nuevas drogas para solucionar este tipo de temas, resolver problemas que antes ni siquiera imaginábamos, o sea, porque va a pensar de manera más rápida y mejor que nosotros mismos. Bueno, ese es un punto, el que estás diciendo, Sebastián, que yo creo que es una de las cosas que probablemente la gente que ha escuchado mucho de este tema la debe tener bien saltona, que Sí. es, a ver, uno se siente dueño de lo que piensa. Y sin embargo, viene aquí una máquina que de repente no solamente te dice que estás equivocado, sino que además que te dice lo que tiene que hacer y te dice que, cuáles son los riesgos si es que no lo hace, y te arma un panorama totalmente Sí. alternativo. Y eso, ¿qué tanto puede generar un remesón en la especie? Sí, realmente, claro, a mí también es un tema que me apasiona porque es demasiado interesante y lo estamos viviendo ahora. Yo creo que nadie tiene la bola de cristal exacta de qué va a pasar a 5 años, porque ya se están pensando en, bueno, ¿cuándo vamos a llegar a la inteligencia general más inteligente que el ser humano? O sea, que hace todo mejor que nosotros. Ahora, yo por eso creo que la educación también en cuanto a el uso correcto de la IA, el uso ético, el uso preocupado de la ciberseguridad, preocupado de los datos, no compartir cualquier dato personal de la empresa, etcétera, es crítico. Lo otro es que hoy día, claro, estamos pasando, justamente de este año al próximo, este año es el año, digamos, de los asistentes de inteligencia artificial. O sea, el asistente es que te ayuda a ti a hacer el trabajo más rápido, más eficiente, mejor que antes. Estamos pasando eso al año después de los agentes. Y los agentes de IA son los que básicamente te empiezan a hacer a ti el trabajo. O sea, yo le pido algo, antes era como, ¿cómo puedo buscar el ticket más barato de avión? Ya, y me da algunas opciones. Ya, después va a ser, búscame el vuelo más barato, cómpramelo, te doy mi tarjeta de crédito, encuéntramelo y también aprovecha de ordenar el hotel y los taxis de ida y vuelta al aeropuerto. Listo. Entonces me va a empezar a hacer el trabajo. Entonces, yo creo que para mí, lo que nosotros también como que potenciamos y motivamos a las personas es a meterse en la ola de la tecnología. Mira, O sea, hay dos variantes que siempre están presentes en toda nueva tecnología, por lo menos de las nuevas tecnologías del siglo XX y XXI. Hay dos variantes. Una variante es la delincuencial. Es decir, cómo hay gente que usa la tecnología para Sí. estafar, para hacerse rico a costa de los demás, usando la tecnología. Y la segunda variante, que es obvia, es el uso militar sí. de la tecnología. Todas las tecnologías en algún momento dado pueden ser mal utilizadas y pueden ser fruto de estafas y cosas así. Y segundo, la tecnología puede ser utilizada, si es que es muy eficiente, para mejorar todos los balances, si tú quieres, en el mundo en términos de armamentismo y capacidad hasta nuclear, digamos. Desde ese punto de vista, ¿cómo se ha discutido el tema de la inteligencia artificial? O sea, nuevamente, hay una parte, bueno, a ver, como a nivel país de Chile, obviamente estamos como líderes de la región, ¿no es cierto? Y estamos, por ejemplo, trabajando en una inteligencia artificial generativa local, creo que se llama LATAM GPT o algo así, pero, claro, a nivel global, claramente somos como
expectantes de las dos grandes potencias que están avanzando a pasos gigantados y poco podemos Que hacer. no son las que eran del No. año 60. No. No es Rusia No, y Estados es Unidos. China, es China y China Estados se metió Unidos. y le ganó a todos. Y está liderando, casi Sí. liderando, creando modelos más baratos y haciéndolos más masivos, como este que salió que se llama DeepSeek, ¿no es cierto? Que hace las cosas más rápido y 100 veces más barata de lo que lo hacía ChatGPT. Eso Entonces fue, según lo que entiendo, fue una sorpresa mayúscula lo que Así provocó es, China con así el es. DeepSeek, ¿o no? Sí, sí, y de hecho ChatGPT ahora le está copiando de alguna manera en hacer modelos gratuitos, open source, ¿cómo se llama? Para que se puedan utilizar de manera barata también. O sea, encontraron una forma de entrenar un modelo, básicamente de manera muy simple, le preguntaron infinitas cosas a ChatGPT, ¿ya? Y de eso entrenaron el modelo DeepSeek. ¿Ya? Entonces, como que no tuvieron que crear nada de cero, sino que empezaron a ocupar lo ya existente y salió 1000 veces más barato. Algo muy inteligente, de hecho. Ahora, tú eres, por lo que hemos conversado, te noto que eres más optimista que pesimista Sí, respecto de sí. esto. Me imagino que, entre otras cosas, porque si está el instrumento... Porque el potencial también es gigantesco. O sea, sí. Ahora, como yo siempre he citado, cuando llego a este momento de la entrevista, he citado al filósofo francés Jacques Ellul, que decía, un instrumento demanda su uso. Es decir, si es que tú tienes una pistola en la casa, tarde o temprano, de repente, por alguna razón, vas a poder utilizarla, o vas a querer utilizarla, o vas a necesitar utilizarla. ¿Qué pasa aquí en este caso de la inteligencia artificial? Esto hay que enseñarlo, tiene que haber escuelas, instituciones que empiecen a, de alguna manera, sobredigitalizar el mundo. Sí. Porque ya está digitalizado hasta cierta parte, pero esto es una cosa totalmente distinta. Sí, o sea, sí o sí tenemos que entrar a enseñar esto de manera, diría yo, general y masiva. ¿Y están ¿ya? en Chile los caminos para poder cambiar, si tú quieres, todas las pedagogías y todas las cosas que hay que enseñar? No aún. No aún. Pero nuevamente, como ejemplo, o sea, ya Estados Unidos, ya China están metiendo esto como currículum nacional a nivel de colegios, ¿no es cierto? Pero no parte con pasarle al niño una pantalla, ¿no es cierto? Sino que parte con esto como, por ejemplo, pensamiento crítico, pensamiento lógico matemático, visión, esto que se llama después más avanzado como el prompt engineering, que es como, básicamente prompt engineering es escribirle de buena manera a la máquina, explicarle lo que uno quiere, que también es mucho más profundo, porque requiere como pensar bien de alguna manera, escribirle un prompt correcto para que te entregue información correcta, ¿no es cierto? Y luego ya de eso, la parte de la creación, o sea, vamos a tener en las manos, como se dice también, un Einstein, ¿ya? O sea, en la palma de la mano, un Einstein, le vamos a preguntar algo y nos va a dar una respuesta que nunca imaginábamos. ¿Cómo se aprovecha eso? ¿Cómo se ocupa? ¿Ya? Y por otro lado, el conocimiento básico, por ejemplo, de castellano, matemática, historia, eso se va a poder aprender mucho más rápido que antes. Porque sabemos que hoy día tenemos un profesor cada 40 alumnos, por ejemplo. Ese profesor va a poder tener un asistente IA en cada uno de los alumnos que los va a apoyar a cada uno para que avance a su ritmo, a su nivel, con lo que conoce, con lo que lo motiva. Entonces, el potencial va a ser enorme. ¿El profesor se va a perder? No, el profesor va a cambiar de rol, porque va a ser una especie de coach de aprendizaje. ¿Ya? Da lo mismo lo que finalmente termine enseñando ese asistente IA. El profesor no necesariamente va a tener que, ejemplo, saber de cálculo porque el asistente lo está enseñando, ¿ya? Pero el profesor va a tener que aprender a enseñar de manera que los estudiantes sigan motivados, que trabajen en equipo, que esa relación máquina-humano siga siendo correcta, que no la ocupen de manera incorrecta, etc. O sea, es un cambio bien brutal. Otro conocido proverbio dice que cada nueva tecnología eleva a la inmediatamente anterior a carácter de reliquia. Y desde ese punto de vista,
esto que estamos viendo en términos de la llegada mucho más masiva de la inteligencia artificial, ¿cuánto tiempo sientes tú que uno puede decir, sabes que se digitalizó el planeta? Perdón, y la otra cosa muy importante cuando eso pasa es que se producen siempre brechas de conocimiento. Totalmente. Y eso Sí. es algo súper duro porque hay cierta gente o ciertos países que no son tan afluentes, tan, si tú quieres, al día en materia tecnológica y por lo tanto quedan como si fueran, qué sé yo, Absolutamente. Sí. la clase mendicante, digamos. Sí. Yo creo que eso va a suceder si no forzamos ¿cómo se llama en inglés? Un reskilling, un upskilling muy intenso. O sea, una reconversión laboral súper potente, porque va a haber personas que van a ser automatizadas, digámoslo así. O sea, no la persona, pero las tareas de un trabajo van a ser automatizadas. De hecho, hay un estudio perdón que ahí interrumpa, de Deloitte, que dice que más o menos, parece que era de un 30% de los trabajos, más del 50% de las tareas que hacían ellos van a ser automatizables, ¿ya? Y luego, del otro grupo, más o menos entre un 20 y un 50% de las tareas son automatizables. Entonces, nosotros tenemos que pasar de que esas tareas sean automatizadas y que la persona salga, básicamente, a que esa persona sea acelerada por la IA, ¿ya? O sea, también se dice, no te va a reemplazar la inteligencia artificial, te va a reemplazar una persona que sabe de inteligencia artificial, porque va a ser la pega más rápido. Es Sí. buena esa explicación, porque la duda básicamente es si es que vamos a estar en un mundo que vemos Sin en trabajo, sí. ciencia ficción qué Sí. sé yo, donde hasta, qué sé yo, la secretaria tiene, qué sé yo, el pelo escarmenado, pero es puro alambre, digamos. Claro. No. Yo creo que no. O sea, trabajo va a seguir habiendo y van a aparecer trabajos que aún no sabemos que existen. O sea, igual que cuando llegó Internet, aparecieron nuevos trabajos, todo tipo de trabajos digitales, de diseñador web, de programador, de todo, que antes no existían. Ahora van a aparecer nuevos trabajos. Entonces tenemos que preparar también, en general, la mente para el cambio, para el cambio constante, para el aprender a aprender y, ¿por qué no?, meterse a esta herramienta y testearla desde ya. O sea, entrar a probar, a preguntarle a ChatGPT o al asistente que yo ocupe y sin miedo, básicamente. Bueno, Sebastián, tenemos harto para esperar, a pesar de que esta es una velocidad insólita en la adopción de una nueva tecnología, pero todavía tenemos espacio para... Así es, para seguir formándonos y seguir Sí, claro. estando al nivel que se requiere de formación para no quedarse atrás. Muchas gracias, Sebastián. A ti, muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Quiero saludar particularmente a Margarita Cárcamo, que ella sabe por qué, porque además su marido la quiere mucho. Y gracias por vernos, Margarita. Y además quiero contarles que vamos a tener interesantes invitados esta semana en la antesala de lo que ya el país de pronto se va a meter en esta vorágine electoral. Vamos a tratar de generar un poco de pedagogía electoral en lo que está a punto de pasar. Muchas gracias. Hasta luego.